¿Cómo es la vida en Luxemburgo? El país con los ciudadanos más ricos del mundo. Y como pueden ver, no hay frontera, no hay policías, no hay aduanas, no hay absolutamente nada. Y es el primer transporte público gratuito del mundo. Miren el detallazo de estas columnas estrelladas que representan a los países que conforman el espacio Schengen. 60 millones de personas contra 5.000 que tan solo estamos viendo acá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto parece de un cuento de hadas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y estoy sentado en un banquito de madera. Nada del otro mundo, un simple banco de madera con un monolito justo aquí detrás de mí, admirando este río que pasa acá y con esta vista increíble, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? Pues amigos, me encuentro en un lugar llamado Schengen. A muchos les parecerá conocido este nombre porque para los que han visitado algún país de la Unión Europea o quienes vivan en algún país de la Unión Europea les sonará muy familiar. Y es que este es el nombre que recibe el espacio que determinó la Unión Europea, estos 27 países que se pusieron de acuerdo para eliminar las fronteras, para que no hubiese fronteras físicas que dividiera un país de otro. Precisamente ese acuerdo se firmó el 14 de junio de 1985 y se firmó aquí en el pueblo de Schengen. Por ese motivo el acuerdo tiene ese nombre, aunque para aquel entonces el pueblo no tenía ese nombre. Pero bueno, más detalles acerca de este lugar y de su triple frontera, porque estamos en un lugar donde hay 3 países aquí y como pueden ver no hay frontera, no hay policías, no hay aduanas, no hay absolutamente nada. Para llegar aquí tuvimos que hacer un pequeño recorrido desde la ciudad de Luxemburgo, capital de Luxemburgo, y desde allí va a comenzar este video. ¿Cómo es la vida en Luxemburgo? El país con los ciudadanos más ricos del mundo. Un país sin duda alguna lleno de curiosidades como esta que tenemos justo enfrente, que tienen que conocer a detalle. Así que primero vamos a llegar aquí y les sigo contando más cosas acerca del lugar donde me encuentro en Luxemburgo. Esto comienza desde ya. Así es amigos, para llegar a ese increíble y particular lugar vamos a utilizar el centro de Luxemburgo. Estamos en pleno centro, justo al lado del Palacio del Gran Ducal, la residencia del jefe de Estado, la residencia del Gran Duque de Luxemburgo, que les estuve comentando muchos datos históricos y muchas cosas importantes acerca de este país en el video de primeras impresiones, y justamente lo terminamos aquí. Y desde aquí vamos a salir hacia Schengen, ese pequeño lugar que dio nombre al Tratado del Espacio Schengen, y es que dieron precisamente el nombre de Schengen por este lugar, ya que hace triple frontera, Luxemburgo, Alemania y Francia. ¿Qué es lo que es el espacio Schengen? Pues ya se los voy a explicar una vez que lleguemos allá. Lo particular de esto, y para que entendamos un poco de cómo es la vida en este país, de cómo funciona la vida, para llegar allá vamos a utilizar un medio de transporte público. Normalmente, y en la mayoría de los casos, en cualquier país del mundo el transporte tiene un costo, sea barato, sea caro, siempre tiene un valor, ¿no? Aquí en Luxemburgo pasa algo que me voló la cabeza, algo impensable. Todo el transporte público, independientemente de si es autobús, si es tranvía, lo que sea, es totalmente gratis. No te cobran absolutamente nada. Y así vamos a comenzar prácticamente este video, contándoles esta particularidad de Luxemburgo, y ya ustedes van a ver qué clase de transporte público tienen, porque ustedes dirán, bueno, es gratis, pero seguro es una carcacha o es un autobús que de broma anda. Pues se van a sorprender. Así que vamos a ir al lugar donde vamos a tomar ese transporte que nos va a llevar hasta Schengen. Más o menos creo que es una media hora aproximadamente desde aquí hasta allá, y es la frontera, como les digo, entre Alemania, Francia y Luxemburgo. Así que vámonos para allá, vamos a ver después qué tanto tenemos que caminar y seguimos recorriendo. Mientras que llegamos a la parada, les tengo que contar algunos datos acerca de los habitantes de este país. Un dato sobre la longevidad de las personas. Y es que los luxemburgueses son de los más longevos de Europa. La edad está allí establecida en 82 años. Y este pequeño dato de la longevidad nos dice mucho acerca de este país. Se debe de vivir muy bien para que la gente pues sea de las más longevas de toda Europa. Y de por sí, Europa es
una muy buena zona para vivir independientemente del país. Otro dato que les tengo que decir, y a propósito de que vemos a unos trabajadores aquí, es que casi la mitad de las personas que trabajan aquí no viven en Luxemburgo, sino en sus países vecinos como lo es Francia, Alemania o Bélgica. Y precisamente es por estar tan cerca y el país ser tan pequeño que simplemente la gente vive en los alrededores, porque realmente la vida aquí en Luxemburgo es un poco cara, un poco bastante, aunque se gana, vamos a decir que muy bien, a diferencia de estos otros países. Entonces esto hace que pues las personas quieran venir a trabajar aquí, pero se quieran ahorrar el tener los costos de vida de este país. Y ahorita vamos a notar qué tan factible es esto que hacen las personas de trasladarse a diario desde países frontera hasta aquí y trabajar precisamente, por ejemplo, como lo están haciendo ellos en pleno centro de la ciudad, porque simplemente con ir en transporte público una media hora, 40 minutos, que a veces hay personas que, por ejemplo, trabajan en Madrid centro y viven a las afueras, tardan más en llegar a su trabajo que lo que pueden tardar las personas que trabajan en el centro de Luxemburgo y viven en los países vecinos. Capturé. Bueno, la capital de Luxemburgo es la ciudad de Luxemburgo. Lleva el mismo nombre que el país. Es tan pequeño este lugar, con tan pocas personas, que su capital apenas cuenta con poco más de 100.000 personas. Y como ya les comenté en el video de primeras impresiones, la capital es sede de muchos organismos europeos. Bueno, ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando llegamos a Luxemburgo y estuvimos en el aeropuerto para llegar al centro de la ciudad, el transporte que nos trajo hasta aquí no nos cobró nada, era gratis. Pero esto no me quiere decir nada, porque en muchos otros países, normalmente para sacarte del aeropuerto, y sobre todo en países como Europa, existen transportes públicos gratuitos que te acercan al centro de la ciudad. Pero ahora estamos en pleno centro de la ciudad, donde cualquier transporte que vayas a tomar debería ser pago, y aquí es donde vamos a comprobar realmente si esto que se dice de Luxemburgo es verdad. Así que bueno, vamos a cruzar esta calle porque la parada está justo allá atrás para comprobar esto. Bueno, ahí creo que va nuestro autobús. Espero que tenga bastante frecuencia. Este es el 18. No sé si el 18 nos sirve. Ya lo vamos a revisar. Yo creo que ellos van a tomar el 2. ¿Será que corremos? ¿Será que corremos? ¿Será que llegamos? Podríamos llegar, corramos. Se abrió. Bueno, después de esa corta pero intensa carrera para poder tomar el autobús, hemos llegado y les podemos confirmar que es gratuito. Miren, no hay ninguna persona que te cobre, no hay ninguna máquina que al entrar al autobús necesites pasar, así que esto está confirmado, señores. Transporte público en Luxemburgo es gratis y es el primer transporte público gratuito del mundo. Y es que ellos lo que quieren es evitar el uso también de billetes, monedas, y esto empezó a ser así a partir de mayo del 2020, así que está bastante reciente. Y yo pienso que también es una buena iniciativa para que las personas dejen de utilizar sus vehículos, porque si el transporte es gratuito, funciona bien, está limpio y es seguro, no es necesario utilizar el carro. Así es, ¿para qué vas a tener que utilizar el carro en un país tan pequeño y con el transporte público gratuito? Ahora, esto viene dado por otro dato que les voy a dar, y es que aquí están obsesionados con comprar autos nuevos. Ah, bueno, mira, por ahí va la cosa. Rápidamente llegamos a nuestro punto de hacer transbordo. Ahí está el autobús y ahora tenemos que esperar el número 402. Ahora, ¿dónde dice que aquí pasa el 402? Aquí tenemos unas pantallas. La pantalla ahorita no nos muestra el 402, pero dice que el más lejano en llegar 7 minutos. Quiere decir que si pasa que ya lo vamos a confirmar, falta mucho. Bueno, nos bajamos mal, pero está cerca la parada. O sea, teníamos que bajarnos 2 paradas más allá, pero está muy cerquita. O que tal vez ese donde nos bajamos no hace parada aquí, puede ser. Puede ser. Claro. Y había que caminar hasta allí. Pero Eso se puede ve ser. que es muy nuevo y el celular no lo ha tomado, porque hay una pancarta en donde te explican, porque la parada se llama igual y está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Yo creo que es eso, el celular todavía no lo ha actualizado. Pero ya vimos que el autobús 402, que es el que nos va a llevar hasta Schengen, viene de vuelta. Ahora, ese porcentaje que les dije acerca de que ellos están obsesionados por los autos nuevos, tienen el porcentaje más alto de autos nuevos comprados en el mundo. 647 autos por cada 1000 habitantes. Una locura, teniendo transporte público gratuito. Ya entiendo por qué lo pusieron gratis, para ver si dejan de comprar autos nuevos. Basta.
Miren amigos, aquí en la parada de autobús me conseguí a Arthur. Tiene 13 años, estudia aquí en Luxemburgo, pero vive del lado francés. Me dice que sus papás vivían en Portugal, son brasileros, se mudaron hacia acá, pero bueno, están viviendo en la frontera de Francia y trabajan aquí en Luxemburgo. Y es el claro ejemplo de lo que les comentaba. Muchos extranjeros viven en las fronteras y trabajan, y en este caso él estudia aquí en Luxemburgo. ¿Qué achas da vida de Luxemburgo? ¿Gostas? Eu acho muito bom, é muito bueno. Le gusta la vida aquí en Luxemburgo. Diz-me uma coisa, a comida favorita aqui deste lado, sim. Tá. Arroz com feijão e carne. Ah, arroz, feijão y carne. O sea, que te gusta tu comida. Qué bueno, qué bueno. Tchau, galera. Chao. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Obrigado. Miren, ese muchacho nos escuchó hablando, grabando el parte del video y se acercó a preguntarnos que qué hacíamos, que le gustaba lo de YouTube y no sé qué. Entonces, bueno, él contándonos un poco acerca de su historia, digo, va perfecto con el video. Y es que es tan común eso que fíjense, una persona que se nos acerca a hablar es precisamente el caso del que le estaba hablando. Sus padres pues trabajan aquí en Luxemburgo, él estudia en Luxemburgo, pero vive en la frontera con Francia, o sea, vive del lado francés. Me dio gracia cuando le pregunté cuál es su comida favorita porque quise referirme como a este lado del mundo, ¿no? Pero su comida favorita era arroz, granos y carne, que es pues típico en Brasil. Permanece en él la cultura brasilera, y eso que no nació en Brasil, nació en Portugal, ¿ok? Y su acento incluso y las palabras que usa son de Brasil. Sí. Entre tanto, nuestro autobús le faltan 15 minutos para llegar. Es el 402 que está ahí en la pantalla. Está bien identificado, solo resta esperar. Bueno amigos, ahora sí. Y vean qué clase de autobús. Este nos va a llevar hasta la frontera del país. Y fíjense cómo es. Impecable, muy cuidado. Y todo el mundo entra. No pasan ninguna tarjeta, no cobran nada. Éxito. Estamos en el mapa, aquí estamos pasando muy cerquita de la frontera con Francia. Aquí está Francia y aquí está Luxemburgo. Nosotros vamos justo por aquí. Y bueno, es importante destacar que lo que nosotros estamos haciendo en este momento forma parte de la vida diaria de las personas en Luxemburgo, que aunque no vivan en Luxemburgo, prácticamente hacen vida en este país, trabajan, pasan todo el día allí y después regresan a la frontera porque allí es donde tienen fijado su hogar para que sea más barato. Claro, siempre hay una gran mayoría que también vive como tal en Luxemburgo. Esto sin duda alguna forma parte de un gran porcentaje de la población. Cierto, a propósito de pasar por esa gasolinera, les debo comentar algo que sucede aquí, y es que en Luxemburgo la gasolina es más barata a comparación de, por ejemplo, sus países vecinos como Alemania, Bélgica y Francia. Muchas de esas personas que viven cerca de la frontera vienen a Luxemburgo a echar combustible, a ahorrarse un dinerito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a caminar en dirección hacia la oficina de turismo del sitio, porque está bien cerca del área que les quiero mostrar. Y esto nos va a dar para conocer un poco de los alrededores y ver cómo viven en esta zona tan cerca de la frontera. Fíjense que ya vemos que los carros tienen placas francesas. Y miren, ese tiene placas de Luxemburgo, que por cierto no se las he mostrado. Ah, aquel es alemán. Miren cómo son las placas de aquí de Luxemburgo, con ese fondo amarillo, ¿verdad? Porque normalmente las placas de la Unión Europea son blancas con letras negras. Y fíjense que ya vimos de Luxemburgo, vimos de Francia, y esta, si no me equivoco, es de Alemania. Sí, señor. Y las identificamos porque, por ejemplo, esta de Alemania tiene la letra D de Deutschland. Ya esto nos da una muestra de dónde estamos exactamente con esos claros ejemplos y esos pequeños detalles. La zona ha cambiado, a diferencia de lo que pudimos estar viendo en el centro de la ciudad, en el casco antiguo, y lo que vieron en el video de primeras impresiones. Fíjense que esto ya son más casas comunes. Bueno, mientras que vamos caminando hacia el preciso lugar que les quiero mostrar, les comento algunos otros datos acerca de los ciudadanos de este país. Y es que Luxemburgo es un país altamente cívico y participativo. Sus ciudadanos en las elecciones salen a votar en mayor número que en cualquier otro país de la Unión Europea. Y es que en las últimas elecciones votaron el 91%. Y ese edificio allí está bastante particular, una arquitectura peculiar. Y bueno amigos, aquí tenemos muchas banderas, un pequeño monumento, y creo que están presentes todas las banderas de los países que conforman la Unión Europea.
Miren, aquí está la de Portugal, por allá veo la de Grecia, también está aquí el país que estuvimos hace poco, el año pasado, Noruega, haciendo una increíble serie allí también. Veo aquí la española, la alemana, bandera española, por allá veo la de Croacia, Suiza creo que es esta, sí señor. Y eso que está allí es la oficina de turismo, que no sé si está abierta, yo creo que ya debe estar cerrada a esta hora. Y bueno, creo que hemos llegado justo a tiempo para por lo menos ver las banderas allí, porque las están recogiendo. Debe ser que ya a cierta hora pues las retiran. Nunca lo había visto, esta raza no, es un pato, pero está lindísimo. Miren, aquí la gente agarró este monumento para dejar su candado en esta área. Miren, yo lo que voy a hacer es que voy a caminar a ver si logro acercarme hasta este punto del mapa donde se cruzan estas líneas y hacen triple frontera. Bueno amigos, se supone que estamos viendo justamente el punto que hace la triple frontera aquí. Llegando a la otra orilla del río, está en el propio río como tal. Entonces vean lo que ocurre aquí. Del otro lado del río y hacia nuestra mano derecha, hacia allá, eso sería Francia. Nosotros estamos parados en este momento en Luxemburgo y hacia la izquierda, toda esa zona de allí, ya sería Alemania. Entonces estamos en la triple frontera entre Luxemburgo, Francia y Alemania. Y esto lo estoy corroborando porque justamente tengo aquí el teléfono. Miren, aquí estamos aquí. Y aquí lo que hicieron fue poner este banquito y hay un monolito allí para, me imagino que la gente que quiere pues apreciar la triple frontera se siente aquí y lo haga. Pues nosotros lo vamos a hacer justo ahora. Amigos, y nuevamente desde el lugar desde donde comenzó este video, pues les tengo que hablar un poco acerca de la localidad donde me encuentro en este momento y pues un poco más detallada la información de cómo es que esto es una triple frontera y qué países hacen frontera aquí. Bueno, justamente la localidad de Schengen, este lugar en donde me encuentro, dio su nombre al espacio de Schengen. Está ubicado aquí en Luxemburgo y es una pequeña localidad productora de vino y una comuna situada en el sureste, cerca del punto donde se unen las fronteras de Alemania, Francia y Luxemburgo. Para aquel entonces, en 1985, este lugar se llamaba Remerschen, pero el 3 de septiembre del año 2006 pasó a llamarse Schengen. ¿Qué es lo que tiene de particular? ¿Por qué hay un tratado que se llama Tratado de Schengen? La representación más fiel es lo que tenemos justo delante de nosotros. Es el área que comprende a 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidos como fronteras internas. Y es que, como pueden notar, aquí teniendo a Alemania a mi izquierda, a Francia a mi derecha y a Luxemburgo justo donde estamos en este momento, vean que no existen fronteras físicas, no las hay, ¿ok? Yo podría pasar fácilmente por el puente que está allá hacia el lado francés y del lado francés pasar hacia el lado alemán y no hay ningún problema, justo como lo están haciendo también esos vehículos que se encuentran pasando ese puente de allí. Ellos están pasando desde Luxemburgo hacia Alemania, que está justo del otro lado, y es simplemente cruzar ese puente. No existe una frontera como tal, un control fronterizo que les impida hacerlo o que vayan a tener un control riguroso para poder hacerlo. Aunque el acuerdo, como les comentaba, se firmó en 1985, comenzó a funcionar a partir del año 1995, o sea, 10 años después. En la práctica, el espacio Schengen funciona en términos migratorios como un solo país, con una política común de visados. Y la verdad es que me pareció súper interesante contarles esto porque forma parte de la vida diaria de las personas que hacen pues vida precisamente en este país de Luxemburgo, así como también hace parte de la vida diaria de las personas que viven muy cerca de la frontera con Alemania y con Francia. La particularidad es que Luxemburgo es un país muy pero muy pequeño. Fíjense que para nosotros llegar a este punto desde la ciudad de Luxemburgo, que es la capital, apenas nos tomó 40 minutos en un autobús. En 40 minutos desde cualquier punto del centro tú saldrías del país como tal. Y vean cómo simplemente la posición geográfica de un lugar afecta la vida diaria de las personas. Porque aquí en Luxemburgo, no nada más en esta zona, en todo el país
se consideran aquí a los habitantes trilingües. O sea, el luxemburgués, que es el idioma oficial del país, lo utilizan más que todo en casa y luego también hablan alemán y hablan francés. Estos dos últimos idiomas ya los utilizan más para, por ejemplo, el colegio o en el trabajo o para hacer negociaciones o ese tipo de ámbito. Pero en el hogar utilizan el luxemburgués. Y vale destacar también que muchos ciudadanos hablan el inglés y lo utilizan más que todo para los negocios. Pero antes quería subir el dron aquí porque me parece súper curioso poder hacerles una toma aérea de este lugar y poder ver desde arriba la triple frontera. Y al mismo tiempo pues se van a ver 3 países al mismo tiempo. Para este video obviamente me está acompañando mi linda y bella esposa Angie, que ya la vieron desde el inicio y que me está ayudando con el tema del dron, porque antes que llueva. Miren el detallazo de estas columnas estrelladas que representan a los países que conforman el espacio Schengen. Aquí tenemos a Bélgica. A ver, Portugal, ¿sería este? No. Es que ni siquiera dice los nombres. No, pero a ver... Oye, no sé, por Esta es Grecia. Ajá, Grecia ¿Sí? está por aquí, sí señor. No sé. Por aquí tenemos, creo que este sería Alemania. Portugal. Ah, no, Portugal está allá arriba, miren. Sí, Ajá, Portugal está allá arriba. A ver, por aquí que tenemos. Aquí, a ver si lo identifico. Esto creo que es Holanda. Sí, esto es Países Bajos. Esto es Los Países tulipanes. Bajos. España, tenemos allá la Sagrada Familia, tenemos allá arriba París. Y por aquí tenemos una gente que se está mojando y está congelada. Vamos a ir Ahorita lo que vamos a hacer es buscar nuevamente el camino de regreso hacia allá el centro de la ciudad, porque desde allí les vamos a contar muchas cosas más. Vamos a intentar conseguir un sitio para comer. Lo más probable es que sea por allá, porque aquí creo que ya está como todo cerrado hasta ahora, por lo que es como un pueblito. Así que creo que va a ser una buena idea. Bueno, sinceramente yo aún no me creo lo del transporte público gratis, pero es una realidad. Y esto tiene esta calefacción, ¿ok? Bueno, el autobús nos dejó en la estación central de aquí de Luxemburgo. Qué modernidad, qué belleza. Además, ya dejó de llover por un instante por lo menos. Miren, este túnel es el que estamos utilizando para atravesar las vías del tren. Tenemos que atravesar todo esto, bajar de aquel lado, todo muy bonito. De esto es lo que, bueno, gozan las personas aquí, de limpieza, orden. Aquí tienen las indicaciones de los trenes, pero lo mismo que hemos visto. Miren, hoy es día martes, son horas de mediodía y no ves prácticamente a nadie. Y esta es la estación principal de trenes. Primera vez que yo veo algo así aquí. Bueno, justo por aquí nos dejó el autobús el día de ayer, cuando hicimos el transbordo hacia Schengen. Vamos a volver a tomar un bus aquí. Finalmente es un bus. Ah, miren, una cosa que no les había mostrado aquí, que también es gratis, es estos periódicos de aquí. O sea, simplemente están aquí a pie de calle. Los he visto ya por todos lados. Son estas caseticas azules, si no me equivoco. Tienen este periódico aquí gratis, se lo llevan sin ningún problema. Fíjense que no tiene para dejar monedas. A veces, por ejemplo, en países como Estados Unidos sé que también hay de este tipo, pero sí tienes que meter el costo del periódico y te llevas, ¿no? Y obviamente tienes como acceso a todos los periódicos cuando desbloqueas la cosa. Pero aquí no, miren, aquí está para tú agarrarlo sin necesidad de pagar. Pues este es un lindo souvenir que dice mucho del país donde estuve. Me gusta, bueno, a Angie le gusta mucho coleccionar libros, pero si no conseguimos un libro, periódico gratis del país, está bastante bien. Ya llegamos a la parada y el próximo autobús que nos va a dejar allí, o lo más cerca que nos va a dejar, es el 223. Llega en 4 minutos. Y fíjense que aquí también está la casetica de los periódicos, pero además está esta, que son como revistas, y también está simplemente para que tú la agarres. Miren, es esta revista aquí y están todas nuevas. Miren, por ejemplo, estas
y están hasta empaquetadas todavía. Ni siquiera las sacaron del paquete. Vamos a agarrar una que esté buena. Claro, está húmeda, pero fíjense que la envuelven en este plástico. Porque como llueve a cada rato y ustedes se han podido dar cuenta, para que no se dañe, pues la envuelven así. Cosas que me he fijado y me he dado cuenta es que, por ejemplo, a veces estás en la calle y la gente está esperando su autobús y pasa el del camión de electricidad o el del camión de la basura o así. Y la gente, todo el mundo aquí se conoce. Es tan pequeño el país y con tan pocos habitantes y la mayoría seguro se concentran aquí en la capital, en la ciudad de Luxemburgo, que terminas por conociendo a todo el mundo. Y hemos llegado a lo más cerca que nos podía dejar el autobús, a 14 minutos caminando. Al menos sabemos que vamos por buen camino. Miren, aquí dice Luxembourg American Cemetery and Memorial. Justamente para allá vamos. Pero vamos como una autopista, así que no sabemos. Sí, es un poco confuso la verdad porque estamos al lado de una autopista y no sabemos el camino que hay que exactamente seguir. Supongo que es por ir por debajo y después ir a la izquierda. Normalmente estos caminos que están al lado de autopistas tan transitadas a veces no hay paso. No puedes pasar. Ni siquiera vía, sí, peatonal. Sí, pero no, aquí sí, miren, aquí está bien demarcado esto. Por aquí justo al lado pasa el tren. Aquí al frente, eso que ustedes están viendo ahí al frente, después de las vías del tren, es un cementerio, un pequeño cementerio, bien raro además, porque es bastante pequeño y está justo al lado del tren. Bueno, mientras que llegamos a este cementerio les cuento un poco. Él se encuentra ubicado en la ciudad de Luxemburgo, capital del país. Está a 2.5 kilómetros del aeropuerto y el mismo está administrado por la Comisión de Monumentos de las Batallas estadounidenses. Y esto fue en virtud de un tratado que firmó tanto Luxemburgo como Estados Unidos en el año 1951 y le dieron a perpetuidad los terrenos donde está el cementerio ubicado. Es decir, que en este momento estamos de camino a un pedacito de tierra estadounidense dentro de Luxemburgo. Y muy importante para los estadounidenses que no les cobran ni siquiera impuestos por esto. Hemos llegado al cementerio americano de Luxemburgo. Miren la entrada, qué bonita está. Las águilas típicas americanas. De momento creo que no hay vigilancia. O debe haber, no creo que no haya. Bueno amigos, y nada más al entrar tenemos esta gran redoma con ese gran monumento allí. La verdad es que es imponente y el lugar está impecable. Fíjense el detalle de la bandera allí justo en el centro. Está a media asta. ¡Wow! Vean esto. ¡Qué increíble! Nunca había estado en un cementerio estadounidense. Siempre los he visto a través de las películas. Increíble está. Todas son cruces blancas. Cuando ustedes vean una estrella de David en vez de una cruz, es porque esa persona era judía. La única diferencia que van a encontrar va a ser esa, y ya las vamos a ver de cerca, pero miren todo el espacio que ocupa el cementerio. Y aquí están los restos de 5.076 militares estadounidenses muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y amigos, lo impresionante de esto es que hasta en 22 ocasiones se da el caso de dos hermanos sepultados lado a lado en tumbas adyacentes. O sea, aquí hay inclusive, amigos, hermanos enterrados unos al lado de los otros. Y aunque no forma parte de la actualidad de la vida de las personas en Luxemburgo, sí que formó parte de la vida de aquellos tiempos en los de la Segunda Guerra Mundial. Parte de los territorios de Luxemburgo eran utilizados para invadir Francia a través de las Ardenas. Miren amigos, justamente aquí nos están proyectando cómo fue el ataque a las Ardenas, que comenzó el 16 de diciembre de 1944. Aquí tenemos un mapa de los diferentes ataques, de cómo se llevó a cabo. Fíjense que aquí de este lado está Bélgica, de este lado abajo Francia, por aquí arriba está Alemania y por aquí está Luxemburgo. Entonces todo esto son las Ardenas, los bosques densos de las Ardenas, que eran utilizados para pues invadir en este caso Francia. Y es que amigos, precisamente la mayoría de las personas enterradas aquí murieron durante la batalla de las Ardenas, que comenzó en el invierno del 44 y terminó en el verano del 45. Lamentablemente Luxemburgo en ambas guerras ha pues sufrido los embates
más duros de ambas por su posición geográfica. Y es que haciendo pues frontera con muchos países de Europa, pues se vuelve envuelto en el medio de todo este conflicto. Además de hacer frontera con los principales países del conflicto, como lo era Alemania, Francia, pues esto para los ciudadanos de este país pues representa una desventaja bastante grande. En la actualidad y desde la Segunda Guerra Mundial pues no ha habido ninguna otra que los haya podido afectar. Créanme cuando les digo que eso debe estar muy presente en la vida diaria hoy de las personas, por lo menos de los adultos mayores. En total, amigos, hay 5.076 lápidas que se encuentran en 9 parcelas o secciones cubiertas, como ustedes pueden ver, con una hierba fina. También están deletreadas desde la A hasta la I entre los militares ilustres enterrados allí. Si se están preguntando el número de lápidas, hay un total de 5.076 lápidas en 9 parcelas o secciones cubiertas, todas perfectamente alineadas. Y aunque cada una de las personas que están enterradas aquí pues es importante para la historia y jugaron un papel muy importante para la victoria de los aliados, hay una en particular que destaca por sobre las demás. Fíjense que el resto de tumbas están justo allí y hay una sola que está separada del resto, y es, amigos, nada más y nada menos que la del general George S. Patton Jr., muerto el 21 de diciembre de 1945. Bueno, si han visto algunas tomas abiertas del área donde se encuentran las diferentes lápidas y las cruces blancas, quizás habrán notado que hay alguna diferencia. Miren, esta es una lápida, ¿verdad?, de un estadounidense. Fíjense que dice ahí su nombre, James Bonner. Aquí dice que murió el 31 de mayo de 1945. Están hechas con mármol blanco y con una cruz católica. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, podemos ver cuando hay alguna diferencia en la lápida. Y es esta. Esta es la estrella de David, ya que esta persona era judía. Dice que se llamaba Maurice Galop, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Enero 10 del 45. Recuerden que les dije que pues desde el invierno del 44 al verano del 45 fue que sucedió la batalla de las Ardenas, todo este tiempo, y pues la mayoría de las personas que aquí están enterradas fallecieron durante esa época. Después tenemos las ya normalmente más comunes que solemos ver en los cementerios en forma de cruz. Estamos ahorita por la fila 9 de la sección H, porque hay una tumba muy particular también, además de la del general George Patton. Ustedes van a ver por qué. Y antes de llegar allá, porque es la tumba número 71 y vamos por la número 20, fíjense lo grande, ¿verdad?, y lo vasto que es el cementerio. Como ya les comenté, son más de 5.000 fallecidos enterrados acá. Si esto les parece mucha gente, porque podemos ver físicamente las tumbas, ¿no?, y podemos darnos una idea de la cantidad que representa ese número. Para que ustedes sepan la magnitud de lo que representó en número de fallecidos totales de la Segunda Guerra Mundial, ese número ha sido objeto de muchos estudios, ¿no? Pero se estima entre los más pesimistas que fueron de alrededor de 100 millones de personas. Los más optimistas calculan que fueron de entre 45 a 50 millones. Pero la media de los estudios estima que fueron aproximadamente unas 60 millones de personas que murieron en total durante la Segunda Guerra Mundial. Fijemos ese número, 60 millones de personas contra 5.000 que tan solo estamos viendo acá. Imagínense la cantidad que eso representa, porque a veces un número, pues cuando escuchamos
vemos el número, es un número y ya está. Pero a veces no vemos la magnitud de lo que representa ese número. Ojalá no existieran más guerras. Realmente, creo que no vale la pena. Bueno, la otra tumba particular de una persona fallecida que está enterrada aquí es esta de acá. Es Nancy. Y lo particular es que es la única mujer enterrada en todo este cementerio. Ella sirvió de enfermera durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que su hermana. Es la única mujer militar enterrada en todo este cementerio. Si ven en las tumbas una estrella con color, es porque esa persona fue condecorada. Este es un claro ejemplo de lo que les decía. Aquí está Day Turner, que recibió la medalla de honor, que es la condecoración más alta que puede recibir un militar de los Estados Unidos, y fue por su participación durante la Segunda Guerra Mundial. Miren, está allí la estrella dorada que dice aquí medalla de honor. Y bueno, en cuanto al general Patton, que está enterrado aquí, fue un general muy controversial durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decir, allí se le da de responsabilidad parte de lo que después sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial por todas sus declaraciones posteriores a la guerra. A él se le atribuye el comienzo de la Guerra Fría por muchas precisamente de las declaraciones, de los discursos que dio. Dicen que estaba un poco mal de la cabeza después de tantos, accidentes, golpes, un montón de cosas que le sucedió a ese hombre. Luego fue poco a poco como excluido del ejército de los Estados Unidos, y esto lo volvió aún un poco más loco. Y bueno, murió de una manera un poco, vamos a decir así, rara, en un accidente bastante raro de automóvil. Forma parte de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nunca su cuerpo fue repatriado a Estados Unidos y permanece justo aquí. Hay un cementerio muy cerca de aquí, que es el cementerio de los caídos de los soldados alemanes. No sé qué tan cerca está, vamos a ver si podemos llegar, si es cerca y podemos llegar a través del transporte público, vamos a hacerlo y ver un poco la diferencia quizás de un cementerio americano a un cementerio alemán aquí en Luxemburgo. Aquí hay un libro como de visitas para dejar tu nombre y cuándo viniste, y por ejemplo algunos mensajes que dejan las personas. Por ejemplo, esta persona colocó aquí: gracias por la victoria, gracias por la libertad, dice esta persona aquí. Y yo, por supuesto, cada que tengo la oportunidad, pues lo hago también. Bueno, visitado el cementerio americano, decidimos ir al cementerio alemán, que está a tan solo 18 minutos caminando, a poco menos de 2 kilómetros. Aunque quizás no tenga mucho que ver con este video de cómo es la vida en Luxemburgo, sí que nos puede dar una idea de cómo es la vida del luxemburgués al tener acceso a este tipo de espacios a través de un transporte público gratuito, y que después puedes llegar caminando simplemente como lo estamos haciendo nosotros, tranquilamente, sin ningún tipo de miedo, sin inseguridad. Esto forma parte de la vida diaria de las personas aquí, vivir con esta tranquilidad, con estos espacios tan hermosos. Y hoy un día además espectacular para caminar, explorar, y en el camino pues vamos encontrando este tipo de historia, este tipo de curiosidades, ¿no? Que además aprendemos al mismo tiempo. Ahora, amigos, antes de llegar al cementerio alemán, vamos a hablar acerca del tema quizás principal de este video, la razón por la que quizás le diste clic: el país con los ciudadanos más ricos del mundo. ¿Por qué se dice esto? Hoy, en el año 2023, amigos, según el FMI, el Fondo Monetario Internacional, Luxemburgo cuenta con los ciudadanos más ricos del mundo. Y esto es por su PIB per cápita. Pero para entender esto, antes de decirle los datos y los números, que son los que nos interesan, ¿no? El dinerito, les tengo que explicar un poquito y brevemente qué es el PIB, para los que no están familiarizados con el término. Ahora, el PIB
es la medida de la riqueza de bienes y servicios de un país. Eso es el PIB. Ahora, el PIB per cápita es la división del PIB por el número de habitantes del país. Ahora, dicho esto, y según datos del FMI de este año 2023, los habitantes de Luxemburgo han superado a todos los demás por PIB per cápita medio. Y esto por la capacidad adquisitiva. Y aquí viene el dato que todos quieren escuchar. Y es que los luxemburgueses son los únicos que les tocan $146.000 al año de media. Esto es 100 veces más que los habitantes de la República del Congo, de Burundi, de la República Centroafricana. Están de último en la lista y apenas reciben unos $1.000 al año. Después de una pequeña maroma ahí para cruzar, hemos llegado. Tenemos que seguir este caminito por aquí, bien bonito además. Hemos llegado a la entrada del cementerio. Fíjense que ya es un cementerio mucho más modesto. Por lo menos la entrada es así. Lo que sí es importante destacar acerca de estos datos que les estoy dando es que Luxemburgo, además de ser uno de los centros bancarios más importantes del mundo, cuenta con miles de trabajadores transfronterizos. Esto lo que quiere decir es que son personas que trabajan en Luxemburgo, pero no viven aquí. Por ende, estas personas que trabajan y aportan al PIB per cápita de la nación no entran en este cálculo porque no residen en el Gran Ducado. Y entre tanto, hemos llegado ya finalmente a la entrada como tal del cementerio. Fíjense que a diferencia del estadounidense es mucho más modesto. Simplemente es una puerta. Tenemos algunas placas aquí de lado y lado y ya desde la entrada tenemos las diferentes tumbas. Mucho menos imponente quizás. Y aunque a simple vista nos puede parecer que hay menos personas enterradas aquí, realmente hay más del doble que en el cementerio que estuvimos visitando de los Estados Unidos. Y es que aquí se encuentran enterrados casi 11.000 soldados alemanes que murieron durante la batalla de las Ardenas. Parte de esos fallecidos enterrados aquí fue por parte del servicio de tumbas de guerra de los Estados Unidos. Poco más de 5.000 fueron enterrados por los propios estadounidenses. Fíjense que la distribución o la manera en que fueron enterradas las personas aquí es diferente. De este lado tenemos enterrada una persona, que en este caso es el soldado Aim, y por este otro lado, utilizando la misma lápida, está Gerard. Entonces, claro, en un espacio donde en el estadounidense tan solo esto sería para una persona y después vendría la otra, así como está aquella de allá, aquí en un espacio, pues de lado y lado entierran a dos personas. Por eso es que también, a pesar de que vemos que el tamaño del terreno es mucho más pequeño, porque es tan solo hasta allí y de este lado hasta allí, hay el doble de personas enterradas en un mismo espacio. Fíjense que la lápida es diferente a la estadounidense, el color también, la forma, pero siempre, bueno, evocando la cruz. Pero más allá de las diferencias físicas que se pueden ver del espacio donde está enterrada la persona, realmente no hay una diferencia entre una y otra. En este momento todos son personas fallecidas. Tan solo queda el recuerdo. Debería ser un pensamiento para todas aquellas personas que auspician las guerras, porque al final todos acabamos en un mismo lugar debido a estos conflictos y creo que no vale la pena. Pero vean esto, en algunos espacios hay hasta 4 personas enterradas a través de una misma lápida. Fíjense que aquí está Waldemar y Eugene y de este lado está Ernst y Marinus. Así aprovechan aún más el espacio. Ahora, hablando un poco más sobre la seguridad de este país y cómo viven sus habitantes, es así: Naciones Unidas indica que Luxemburgo es el país donde menos posibilidades tienes de que te disparen. Es uno de los países más seguros del mundo. Así de tranquilos estamos caminando por estas calles que quizás en otros países pues pensarías 2 veces antes de ir para allá, y menos cuando están así tan solas y tan apartadas. Pero bueno, nosotros continuamos. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a otra zona del centro de la ciudad donde no hemos pasado. En el video anterior estuvimos pues viendo un poco acerca de las cuevas subterráneas y toda esta parte de la muralla natural. Ahora vamos a ir a la parte baja que estuvimos viendo, dar un lindo paseo por allí, porque seguro es lo que muchos luxemburgueses
luxemburgueses hacen durante sus días. Y pues para llegar a la parada de bus tenemos que volver a caminar un poco por esta zona que no es muy peatonal que digamos, pero bueno, por lo menos hay un espaciecito para caminar al lado de la autopista. Y al menos nos vamos a ahorrar mucha caminata porque tan solo a 7 minutos de ese cementerio donde estábamos podemos tomar el bus que nos va a llevar directamente hacia allá. Llegamos a la parada de bus, bien identificada aquí, y tenemos donde permanecer resguardados. Aquí también siempre están, si no es una pantalla electrónica como tal, es estos papeles aquí en esta cartelera que te indican qué números de autobuses pasan y la frecuencia con que lo hacen dependiendo de los días. Aquí, así que te puedes ubicar bien. Nosotros vamos a tomar el 422 y ahorita son las 3:08 de la tarde, o sea que nos tocaría el próximo a las 3:14. No sé si se ve allí, justo allí. Así que faltan tan solo 6 minutos en este momento. Ahorita vamos a ir bajando porque queremos ponernos allá abajo. Tienen un cierto estilo parisino, algunas de ellas, pero sin duda alguna son muy bonitas. Lo que no debe ser muy bonito es que si estás en esta parte baja, tener que subir estas escaleras que nosotros estamos bajando en este momento para llegar como a la avenida principal. Deben de tenerles esas batatas bien ejercitadas. Pero miren esto, este pasadizo aquí, siempre la gente pone sus malla aquí negra o estas maticas para tener mayor privacidad. Bueno, aquí podemos ver cómo luce un barrio luxemburgués, ya más en el centro de la ciudad. Mientras que bajamos por aquí les cuento un poco de la diversión de los habitantes de este país. Y es que, por ejemplo, los carnavales de Luxemburgo son un acontecimiento muy famoso. En la Pascua se celebra un festejo interesante llamado Elismaischen. Su evento principal es una feria gastronómica de escala que tiene lugar en el mercado de pescado Buursondeck. Se organiza anualmente durante el mes de febrero. Las calles las adornan con bolas y guirnaldas de carnaval durante 3 días en las plazas principales que tienen lugar las romerías. Miren, estas parecen casas parisinas, pero así en esta colina parecen de San Francisco. Como que si estuviésemos en San Francisco, el San Francisco parisino, diría yo. Pero hablando acerca de celebraciones, la que más atrae turistas aquí a Luxemburgo es la procesión danzante de Echternach. Y es una procesión religiosa que se celebra el martes de Pentecostés. Si desde arriba, que lo estábamos viendo en días anteriores y en videos anteriores, esto se veía espectacular, aquí abajo se ve increíble. O sea, no sé si esta es mi parte favorita ahora, porque miren cómo se ve todo desde aquí abajo. ¡Qué hermosura! ¡Qué privilegio para los habitantes de este país poder contar con estos espacios, estas vistas increíbles! Esto es un monumento a la guerra. Miren, allí dice 1940-1945. Y por este lado de aquí creo ver un parque para niños y se ve súper divertido. Se ve que tiene muchas cosas que hacer allí, tiene una gran cancha. No sé si realmente será un colegio y será como el parque del colegio, no sé si será un parque público, la verdad. Miren ese puente cómo se ve desde allí, muy bonito. Y por aquí pasa un río, mal que me traje mis zapatos todoterreno. ¡Qué bonito! Miren esto, miren, allá va un patico. No sé si lo ven allá, justo allá. Lo importante que ocurre aquí y que la gente se lo disfruta bastante de los que viven acá es la maratón nocturna. Tiene una gran asistencia de público y está pensada para todo el mundo. Se celebra a finales de mayo y el participante puede elegir la distancia que va a recorrer desde 1 kilómetro hasta el total, que son 42 kilómetros. Angie, ¿cuál escogerías tú? ¿La distancia de 1 kilómetro, la de 4.2, la de 21 o la carrera completa de 42 kilómetros? O sea, ¿no puedes coger intermedios? Sí, claro, de 4.2 kilómetros. Pero, por ejemplo, ¿no puedes coger 2? No sé, no creo. 4 es mucho. Un 4, porque es un 4 maratón. 4 es bastante. No es fácil. Sí, 4 sí. es bastante, pero no tanto. Exacto, 4 para mí está perfecto. A ver, mira, ¡epa! ¿Y eso por qué está ahí? Los Bracarenses Luxemburgo. Miren, fundado en 1978. Nosotros vivimos en Braga, una ciudad portuguesa. Y ese es el logo del equipo de fútbol de Braga, o muy parecido. Pero dice los Bracarenses de Luxemburgo, dice, ¿por qué? Y tiene el logo de Braga ahí arriba y todo. Mira, curioso. Les había dicho, este país es un país de inmigrantes. Casi la mitad de las personas que conforman este país
no son propios de aquí y la mayor comunidad de extranjeros en Luxemburgo son portugueses. Me imagino que de allí viene todo esto. Algo que nos han dicho, pero que vamos a confirmar luego con unos amigos venezolanos que me escribieron, unos amigos suscriptores venezolanos que viven aquí desde hace 7 años y que nos van a contar también un poquito de cómo es la vida aquí. Y además, pues voy a hacer también un video con ellos acerca de Luxemburgo, por si no lo sabían. Además de ser el país con los ciudadanos más ricos del mundo, también es el país de la Unión Europea con el salario más alto. Porque yo no sé ustedes, pero a mí me da muchísima curiosidad saber entonces por qué tantos extranjeros vienen a vivir, trabajar en Luxemburgo. Por algún motivo debe ser. Miren, esa casa tuvo una fiesta bastante buena porque hasta en la ventana sacaron las botellas, las bebidas y todo. Pero miren, lo que sí sé es que los luxemburgueses son excelentes anfitriones. Por ejemplo, tienen una costumbre de que si te invitan a su casa, pues te van a recibir con flores o con una caja de chocolates. Por cierto, que hablando de flores, aquí en Luxemburgo existe una tradición de si van a regalar flores, tienen que hacerlo en números impares, pero con excepción del número 13, porque lo consideran de mala suerte. No sé, pero así son las costumbres aquí. Así que ya saben, si van a regalar flores, en números impares, pero que no sean 13. Y bueno, en los videos anteriores estábamos caminando por toda esa parte de allá arriba. Todo eso nos los caminamos. Y ahora estamos como por esta parte baja, que ahora yo no sé por dónde ir, realmente no lo sabemos, porque quisiéramos recorrer un paseo que vimos desde allá arriba, pero no estamos muy bien ubicados que digamos, porque si seguíamos por allá de aquel lado, íbamos como por la parte de arriba, pero por aquí como que no hay acceso a ese paseo. Por lo menos no lo veo. Vamos a llegar hasta allá, hasta el final, a ver qué se ve. Que hay un letrerito que nos dice que por aquí está el Instituto Nacional. Ah, ven, este es el paseo del que yo hablaba. Miren qué belleza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Parece o sea, esto parece de un cuento de hadas. Y bueno, hablando de institutos, aquí en Luxemburgo hay 2 universidades, tan solo 2, pero tomando en cuenta el tamaño del país, yo creo que también no es que sea necesario tener más alguna otra. Está la Universidad de Luxemburgo y la Universidad del Sagrado Corazón de Luxemburgo. Por falta de universidades, sobran castillos. Y es que hay una enorme cantidad de castillos en el territorio de este país y hay 75 en total. Imagínense ustedes eso. Y los 75 permanecen en pie. El castillo Boomsheid, creo que así se pronuncia, es el más grande de todos. Y un dato bastante curioso que a lo mejor ustedes ni se van a imaginar es el deporte nacional del país y es el ciclismo. Así es. Y es que 4 ciclistas de este país han ganado el Tour de France. O sea, aquí tenemos otra vista de la enorme muralla que estuvimos pues recorriendo el día de ayer por su parte alta. Pues tenemos este espacio acá que no hay nadie realmente. Y esto es un poco de lo que vamos a encontrar, o quizás mejor dicho, no vamos a encontrar en Luxemburgo, y son personas abarrotando los espacios. Y es que esto es lo que hemos visto durante los días que hemos estado acá. Y yo ni siquiera me quiero imaginar si se acomodara la economía, ¿verdad? En países como Portugal, que son de los que más están aquí en este país. Si se fuesen todos los extranjeros, aquí tan solo quedarían unas 300.000 personas que son pues autóctonas de este país, son luxemburgueses. Imagínense, si ya no se ve casi nadie, no quiero ni saber cómo se vería el país con casi la mitad de sus habitantes fuera de él. En cuanto a la salud, Luxemburgo cuenta con un sistema de salud basado en el sistema Bismarck, en el que el Estado gestiona los servicios de salud mediante impuestos, mientras que cada paciente paga aproximadamente el 20% de los gastos médicos en los que incurre, ya sean medicamentos, visitas u hospitalización. Y bueno, yo creo que un resumen bastante acertado de cómo es la vida en Luxemburgo es simplemente admirar esta hermosa vista, pasear por este lugar, la tranquilidad que se respira, increíble. Bueno, vean que a propósito de lo que les estaba comentando del ciclismo, aquí pasan vehículos, pero hay unos grandes y enormes señales de que por aquí pueden circular las bicicletas tanto de ida como de venida y compartir con los vehículos.
amigos, esta es la entrada principal de la Catedral de Notre Dame y los he traído hasta aquí. Además de ser una espectacular catedral, esta es su fachada, pero ya hemos visto la parte trasera. Los duques de Luxemburgo suelen ser enterrados en una cripta aquí en esta catedral. Y además es la iglesia mayor y más impresionante que pueden visitar aquí en la ciudad. Y claro que teníamos que entrar. Miren qué espectáculo. Wow, es hermosa, muy bonita. El interior abovedado. Regresamos a este lugar porque, amigos, les debo comentar que la fiesta más popular, importante y respetada para todo el país se celebra el 23 de junio, que es el cumpleaños del señor que vive aquí, y es el Gran Duque de Luxemburgo. Y es que durante ese día diversos entretenimientos, fiestas, conciertos al aire libre se dan a cabo para el disfrute de todos. Otra cosa que debo comentar acerca de los duques, en este caso de Luxemburgo, en especial de la duquesa de Luxemburgo, es que es cubana. Así es. Escuchen este dato tan interesante para mis amigos cubanos que están viendo este video desde cualquier lugar del mundo, desde donde lo estén viendo. Siéntanse orgullosos, amigos, porque la gran duquesa de Luxemburgo es cubana, nacida en La Habana. Su nombre, María Teresa de Luxemburgo, porque bueno, actualmente es la esposa del gran duque Enrique. Y si se preguntan cómo se conocieron, pues se conocieron en Suiza mientras estudiaban ciencias políticas. Miren qué gran coincidencia, ¿no? O sea, conocer al duque de Luxemburgo estudiando es un cuento de hadas. Bueno, aquí estamos pasando justo por la parte de atrás de la Notre Dame de aquí de Luxemburgo. Y pues aquí los chicos más jóvenes pasan sus tardes en la patineta. Y son un montón, ¿eh? Pensé que no existía la gente joven aquí, pero es que están reunidos todos acá haciendo sus piruetas. Miren qué cool. Llegaron con quienes nos vamos a reunir ahorita. Permisito. Adelante. Buenas, buenas. Ustedes los voy a conocer junto con la gente que nos está mirando en este momento. Judith, ¿verdad? Sí, Judith. Jesús. Jesús, un placer. Mucho gusto. Un placer, Jesús. Un placer, Judith. placer. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. ¿Y tú? Congeladísimo, como pudieron notar en mis manos, porque aquí el frío es increíble. ¿Siempre es así en esta época? Más o menos. Sí, pero como se han dado cuenta, he visto en sus historias que en un día puedes tener las 4 estaciones. Mira, pero No ¿esto es en sabes. esta época del año o, por ejemplo, en verano es igual? No, No, en En verano no, solcito y sí. calorcito. Pero por ejemplo, en verano no llueve. Sí, a veces sí. Sí puede A llover, veces pero llueve. no es tanto. ¿En serio llueve en verano? Sí. Sí, pero- como en Venezuela. En el 2019 llovió muchísimo. En el 2020, en plena pandemia, un sol espectacular, pero nadie podía disfrutarlo, al menos que tuviera un balconcito o algo. Y en el 2021 fue más o menos así sucesivamente. Miren, muchachos, ¿para dónde vamos ahorita? Bueno, ahorita vamos al Grun, ¿no? Al Grun. Vamos a conocer un poquito la parte baja de Luxemburgo, lo que llaman la ciudad antigua, a ver qué les parece, ¿va? Vamos. Vamos entonces. Vamos. Miren, muchachos, díganme una cosa. ¿A qué se dedican aquí en Luxemburgo? ¿Qué hacen? Yo soy senior contable en Luxemburgo y mi esposa es asistente contable. ¿Y se graduaron en Venezuela o acá estudiaron? Sí, en Venezuela yo me gradué de administración de empresas Ok. y seguí estudiando aquí en Luxemburgo. ¿Y Judith? Yo también me gradué en Venezuela como economista y he realizado cursos aquí también en Luxemburgo como para actualizarme más un poco la parte de contabilidad, cómo es la gestión de empresas y todo eso aquí para poder ejercer aquí como tal. O sea, ya hablan el francés, el alemán, el luxemburgués, ¿qué hablan? Bueno, normalmente yo trabajo más en francés, pero Jesús trabaja más en inglés. Ok. Entonces todo depende de en qué área estés o en qué empresa también. compañía que sea. Depende. ¿Y qué opinan, por ejemplo, entre el luxemburgués y el alemán? ¿Sí hay diferencias? ¿Se Sí, sienten que hay sí, diferencias? sí ¿No hay se entienden diferencia. entre ellos, por ejemplo? Se puede entender, es más o menos como si podríamos comparar con el español y el portugués. Ok. Puedes ok. llegar a entender algo, quizás no el 100%, pero ahí le agarras como la idea. Nosotros no hablamos ni luxemburgués ni alemán, él sí tiene una base de alemán, pero aquí puedes vivir fácilmente con el francés
y el inglés. Ok, teniendo el francés y el inglés ya estás listo. De hecho, hay muchas personas que viven solo con el inglés. Lo único negativo que yo veo de eso es la parte de la integración. Pero es un país en el que muchas personas vienen solo a trabajar por cierto periodo, entonces les da igual el idioma. Hay muchas personas jóvenes, ¿sabes? Que vienen a hacer carrera aquí por un tiempo y después se van a otros países. Sí, inclusive ahorita en la Cámara de Diputados se está como que conversando que la persona soltera pague menos impuestos, pero eso es como para que Luxemburgo sea más atractivo para los jóvenes que están en otros países y vengan a las empresas aquí a trabajar. Claro. Ahorita hay como una baja de laboral porque no se consiguen buenos candidatos, incluso las empresas tardan mucho en conseguir el candidato apropiado. Invitan a otras personas de otros países a que vengan y les hacen todo el servicio del visado y el paquete salarial, como dicen. Miren, ¿y cuánto les tomó, por ejemplo, aprender el francés o por lo menos ya para defenderse? Yo creo que en unos 6 meses nos defendíamos. Sí. ¿Y venían con alguna base? Sí. Bueno, la base. Tú vas. ¿Por qué le digo bueno? Porque eso es lo que uno cree. Yo, por ejemplo, estuve en la Alianza Francesa en Venezuela. Bueno, estuvimos los dos, exacto. Y pensamos que veníamos con un nivel básico, pero realmente cuando llegas aquí te das cuenta que aprendiste realmente lo básico. Un bebé de con 5 eso, años, una cosa sí, no te defiendes, o sea, no te defiendes tanto. Puedes captar una que otra cosa, pero no vas a hablar fluidamente ni te vas a dar a entender como tal. Lo mejor para aprender un idioma y hablarlo es estar en un ambiente donde solo se habla ese idioma. Claro. Porque estás obligado. Que te o sea, veas de alguna forzado. manera te vas a defender. Por pena no vas a tratar de no pronunciar mal y vas a tratar de hacerlo igual que ellos. Ya, o sea, y a veces al principio no importa tanto el acento o la entonación que le des, sino que trates de unir palabras, exacto, Y que tenga que sentido. tengan sentido. Y bueno, lo bueno de Luxemburgo, por un lado, hay muchas personas de todas partes del mundo, es muy multicultural, entonces probablemente vayas a conseguir personas que puedan hablar español, hablar portugués, o hasta pueden tener esa facilidad de captar cómo otras personas de otros países con otros idiomas hablan su lengua. ¿Y cómo es el luxemburgués? ¿Es abierto a otras culturas? ¿Es una comunidad como cerrada? ¿Tienen amigos luxemburgueses? Es que yo digo que es como el comportamiento de cada persona es diferente. O sea, puedes encontrar personas buenas o personas malas en la vida. Pero realmente yo tengo colegas que son luxemburgueses y son muy buena nota. Hablan español la mayoría. ¿En serio? Es que les encanta irse a España o a Portugal de vacaciones. No sé, Dios les dio un don con el lenguaje porque ellos hablan 4 o 5 idiomas. Entonces ellos llegan y se van una semana o, para no ser exagerado, vamos a decir un mes a España y ya te hablan para darte un discurso en la ONU español. Wow. Entonces es interesante su cultura. A mí me gusta mucho este país como tal, la cultura de este país, porque es una cultura muy alemana, son personas muy correctas y de verdad que son interesantes siempre compartir con ellos. Son un poco celosos con lo que son ellos, con su cultura y con su idioma. Queda muy poco de ellos, entonces ellos Claro. quieren preservar. Casi el 50% de la población son extranjeros. Imagínate tú, o sea, tú estás en tu casa y llegan a invadirte. Invadido. Y claro, es como si fuese la invasión de tantos idiomas, tantas culturas, que ellos quieren preservar lo suyo. Y hay mucha gente, no todos obviamente, pero que sí se niegan a o hablar francés o hablar otro idioma y se quedan solo con el luxemburgués y no les gusta. Pero en verdad son muy pocas. Van a ver el restaurante que vamos a ir más tarde. Se habla solo luxemburgués y alemán y inglés. Ok. Sí. Porque sabes que todo viene dependiendo lo que sucedió en la guerra. Sí. Si tú vas un poco hacia el norte, se habla un poco más el alemán. Y el luxemburgués tiene ese mix con el alemán. Si vas un poco hacia otros lados, es el francés. Entonces, todo dependió de lo que sucedió en la guerra. Si, por ejemplo, los franceses invadieron cierta región en Luxemburgo, entonces muchas personas tienen ese arraigo o inclusive pueden sentir el desapego a no querer saber nada de ese país, y eso pasa mucho con los flamones en Bélgica. Bueno amigos, si querían saber cómo luce un lugar donde viene la gente a pasar sus últimos días, es decir, un ancianato, pues así luce el de Luxemburgo. Van a pasar los últimos días los habitantes de este país en un lugar así, en un castillo amigos. Esto es un castillo, ¿ok?
¡Guau! Esto es la residencia de los más viejitos de este país. Miren qué hermosura de lugar. Ahora, nada barato les va a salir pues estar aquí mensualmente, porque estamos hablando de aproximadamente unos 6.000 euros cuesta pagar esto mensualmente aquí. Así que van a tener que trabajar bastante de joven para poder costearse un lugar como este si viven aquí en Luxemburgo. Estamos caminando aquí con Judith porque no nos habíamos bajado del carro, y yo quiero preguntarle algo a Judith, porque Judith está grávida, está embarazadita. ¿Cómo es estar embarazada en Luxemburgo? ¿Qué ventajas puedes tener estando embarazada? Yo voy a hablar de lo que sé aquí, pero no puedo comparar, no puedo decir si es mejor o es peor porque es la primera vez que estoy embarazada, ¿no? Pero creo que en verdad es bastante ventajoso. En realidad, si estás trabajando, normalmente tienes un periodo de congé maternité, que es como unas vacaciones prenatales, son 2 meses antes de dar a luz. Pues tienes 3 meses de posparto. Ok. Y finalmente tienes otro periodo que se llama congé parental, que son 6 meses más. Finalmente te quedas 11 meses en casa. Wow, casi un año. Casi un año. Wow, qué bien. Sí, al final con el bebé estarás 9 meses. Ok, y con respecto al pago durante esos meses, Ok. ¿recibes el 100% o dependiendo? ¿Cómo es la cosa? Normalmente recibes el 100%, sí. Ok, Eso lo cubre el Estado, o sea, no es la empresa con la que trabajas que lo paga, sino el Estado. ok. Tienes tu seguridad social cubierta igualmente. Aparte, eso te lo dan por los hijos que vas a tener. O sea, si tienes 1 o tienes 2, o sea, eso depende. Normalmente te dan un monto o no sé cómo decirlo, como un bono Ok. de 1.500 euros ¿Antes o después del parto? repartido. Ah, ok. 500 euros antes de que nazca el bebé, Ok, 500 euros al nacimiento del bebé ok. y los otros 500 euros cuando el niño cumple 2 años. Para usarlos en lo que tú quieras. Sí, normalmente es previsto para que puedas Bueno, comprarle sus exacto. cosas y todas esas cosas, pero sí, Wow. es para el bebé. Y por ejemplo, cuando vas a dar a luz, el hospital, el parto, todo esto, ¿es cubierto por ti o por el Estado? ¿O tienes seguro? ¿Cómo funciona el sistema de salud aquí en Bueno, ese sentido? El sistema de salud aquí a mí me parece fenomenal. Ok, No sé cómo, no sabría compararlo con el resto de Europa, pero por lo menos en Luxemburgo prácticamente te cubre el 80% de todos los gastos médicos. ok. Recomiendo igualmente tener como un seguro privado para cubrirte el 20% restante. Ok. Ah, puedes tenerlo así, con Sí, un seguro cubrir sí, el resto. Sí, exactamente. Ok. Y bueno, puedes tener ventajas. En este caso, si yo no tuviera un seguro privado, yo iría a la clínica igualmente, podría dar a luz y todo me lo cubriría el seguro, bueno, el 80%. El Estado en este caso. Exactamente. Pero quizás tendría que compartir habitación. Claro. Cosa que si yo quiero más privacidad, podría cubrirlo con un seguro privado. Ok. Y ya tengo más ventajas en ese sentido. Y esa diferencia, en el caso de que no tengas seguro privado, ese 20% que resta, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Sabes más o menos el monto? Para el momento de dar a luz, como tal. Sí. No sabría darte un precio exactamente, pero tengo entendido que se puede pagar 700 euros máximo por todo. Ok. Más o De menos. ese restante que no te cubre el Estado como tal. Exactamente. Ok, ok, Sí. ok. O sea que realmente no me parece mucho para todo lo que pueden hacer. Y funciona igual para cualquier otro tipo de eventualidad de salud que tengas. Exactamente. Y de hecho hay casos como por ejemplo las personas que sufren de diabetes o este tipo de enfermedades que son Sí. que no tienen cura como tal, el Estado cubre el 100%. El 100%. Miren amigos, entramos desde allá por este pequeño túnel que nos va a llevar a este ascensor y además a esta tremenda vista panorámica que es brutal. No lo sé, pero esto está para los que sufren de vértigo. Bueno, ya no se ve tanto, pero quienes sufran de vértigo no se los recomiendo. Miren eso allá abajo. ¿Alguien de por aquí sufre de vértigo? No. ¿No? No, pero por si acaso no quedamos. Por si acaso. Miren muchachos, díganme una cosa aquí, porque después de vivir 7 años en Luxemburgo, algo les debe gustar cuando tienen a tantos vecinos tan cerquita que en carro que será media hora desde el centro para llegar a cualquier punto de la frontera, ¿no? Media hora, 40 minutos. Sí, depende. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir aquí en Luxemburgo? Bueno, yo siento que la calidad de vida no tiene precio, pero la limpieza en este país me parece que todo está muy limpio, muy pulcro, las cosas funcionan, o sea, uno paga impuestos, pero se ve Lo dónde ves, está. Exacto. lo ves. Y eso me parece genial. Y sobre todo, como ahora dijiste, estoy embarazada y para los niños aquí me parece que es excepcional. Sí, no, es muy, muy bueno. Y realmente. los idiomas, porque como está siempre en constante conexión con otras culturas, Terminas aprendiendo un montón. Perdón. Miren, aquí hasta en bicicleta se suben al ascensor.
Los idiomas y más que todo porque eso te permite primero evolucionar personalmente y profesionalmente, porque como todo el mundo dice, los idiomas son la puerta de entrada en cualquier parte del mundo. Así es, así Lo es. bueno es que bueno, en este país hay 3 idiomas, entonces se ven como los niños obligados a aprender. Sí, sí. No, miren, o sea, aprender varios idiomas sin duda alguna le va a abrir puertas como ustedes ni se imaginan, realmente. Así que bueno, vamos a esperar el ascensor para tener la experiencia. Lo perdimos. Aunque no lo crean, nos montamos en el ascensor y miren que también tiene una vista panorámica. Tenemos todo esto aquí. ¡Qué hermoso! Muchachos, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en Clausen, es la zona nocturna de Luxemburgo. No es de noche, pero vinimos a comer. Porque Y normalmente de día son restaurantes y de noche ya puedes venirte de fiesta. comida típica que no podemos dejar de probar, ¿saben alguna? ¿O lo investigaremos en el restaurante? Lo vamos a investigar. Ok, mejor. Y lo vas a pronunciar. Ok. Aquí nos vamos a encontrar con una amiga de ellos que es española, pero que desde pequeña vive aquí en Luxemburgo. Sí, Y ella ya conoce un poquito más como esa gastronomía típica. sí. Ok. Y vamos a ver qué tal se nos da entonces que el alemán, sería en este caso, o el luxemburgués. El luxemburgués, vamos a ver. Vamos a pagar el estacionamiento. Vamos a ver qué tan caros son los estacionamientos en Luxemburgo. 2,20 euros. Bueno, ¿cuántos? ¿20 minutos? 19 minutos. Ay, Dios. Está caro. Bueno amigos, después de esa injusta multa y esa rica cena, estamos en un nuevo día y justamente aquí en la estación de trenes principal de Luxemburgo, porque vamos a ir a un lugar muy pero muy importante y que forma parte de la cotidianidad de este país y que tiene de sobra, pero eso lo conocerán en un próximo video, además de que vamos a tener la experiencia de utilizar los trenes aquí en Luxemburgo por primera vez, porque de momento solo habíamos utilizado los autobuses. Vamos a confirmar por nuestra propia experiencia si realmente también los trenes son totalmente gratis. Pero como les comento, eso en un próximo video. Yo espero que les haya gustado este video acerca de cómo es la vida en este país. Aún nos falta mucho por contarles. No se pueden perder los siguientes episodios porque en cada uno de ellos van a tener cada uno de esos datos que van a necesitar para saber cómo es la vida aquí. Y sobre todo, el próximo video van a descubrir cuál es el costo de vida real a través de la experiencia de nuestros amigos que nos van a estar comentando también cuánto realmente se gana aquí, cuánto realmente se gasta y si vale la pena venir o no. Y si tú eres de Argentina, de Colombia, de cualquier país de Latinoamérica o cualquier país quieras vivir aquí y probar suerte, pues saber de qué manera lo puedes hacer. Así que no se pierdan esos próximos episodios. A mí no me queda más sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _ y ahí les comparto cada momento que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde la estación central de trenes en Luxemburgo, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.